Buenas noches, equipo de Aptus. Hoy vamos con nuestro itinerario. No sé si, ok, ahí. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí. Entonces hoy vamos a comenzar. Recuerden que tenían una tareita pendiente para esta clase. Los que están siguiendo actualmente las clases como, como al, como, eh, como lo hemos sugerido. Los que no, pues no hay ningún problema, ¿cierto? Y la tarea que tenían para hoy no es la de los filtros. La de los filtros ya vamos a ver cómo la podemos solucionar. Y la tarea era la siguiente. La tarea era que teníamos que reemplazar el H1 que había creado Heidi anteriormente por un alert o por algo de material UI. ¿Listo? Esa era la tarea que tenían. Recuerden que tienen otra tarea también pasada para cuando nos entreguen el reto, y es que los inputs, al menos uno de ellos, para que se arriesguen, traerlo de Material UI. ¿Listo? Entonces esa era como una de las tareitas que tenemos pendientes para que las vayan ahí chequeando. Esta tarea no se va a hacer en clase, sino que ustedes la tienen que hacer. Igual Heidi ya les había dado como toda la lógica para poder hacerlo. Y les habíamos dicho que no lo íbamos a hacer en clase, pero sí se los íbamos a mostrar, era el tema de los filtros de fechas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hemos realizado nosotros? Nosotros lo hemos realizado de la siguiente manera. Y es que con la clase que habíamos tenido con Heidi, habíamos creado todos los estados. Recuerden que la clase pasada habíamos visto state y use state. Use state pues es un hook que nos facilita React actualmente. Habíamos creado esta función de filter hotels para poder hacer el filtro y para poder hacer el renderizado. Recuerden que acá teníamos el H1 que Heidi nos había puesto en tema de que si no había ningún hotel que coincidiera, ustedes lo pueden cambiar por lo que quieran, ¿cierto? Por un alert o un alert title de Material UI. Si no saben de pronto cómo hacerlo, recuerden que se vienen a Material UI, se vienen a, a Material UI, le dan en Get Start y por acá en Components buscan los alerts. Avatar, bueno, si no los encuentran así como de rapidez, creo que no lo veo, se vienen acá a la barra de búsqueda y escriben alert. ¿Listo? Y acá nos muestran los diferentes alertas y nos dice cómo importarlo, y ya ustedes van jugando, van viendo cuál utilizan. ¿Listo? Entonces la idea es que aparezca un mensaje que le indique al usuario de que con ese filtro pues entonces, no hay hoteles disponibles en este momento. ¿Listo? Entonces, ¿qué más habíamos visto? Habíamos hecho el render de los filtros, ¿cierto? En donde le habíamos pasado filter, que es la función que habíamos creado para los filtros. Habíamos también creado, digamos que, la comparativa para los países, perdón, también para el precio, para el tamaño, y lo único que nos había quedado como pendiente era el de las fechas. Entonces, esta es una manera que tuvimos para hacerla, y es que simplemente con el estado, ¿cierto? Comparábamos la fecha de inicio y la fecha de salida, ¿cierto? Para comparar si el usuario había o no había seleccionado hoteles. En este caso, si no hay seleccionado hoteles, pues digamos que su value va a ser all, o si ha seleccionado alguna fecha, entonces él viene y lo que hace es que, perdónenme, yo bajo acá esto, y lo que viene y hace es que pregunta, viene y captura la fecha local actual, la fecha actual, y mira si hay hoteles disponibles con respecto a esa fecha, ¿cierto? Y lo mismo al revés. Entonces, dependiendo de la fecha que tenemos actual, viene y captura los hoteles. Y así, de esta forma, podemos ver si hay hoteles disponibles o no. Entonces, acá lo que hace es que con respecto
a las horas en al tiempo en milisegundos, ¿cierto? Que ya lo habíamos transformado acá, ¿cierto? Que lo habíamos convertido a milisegundos. Entonces él va y pregunta, hey, venga, con respecto a esta fecha, a la fecha actual que ha escogido el usuario, ¿hay hoteles habilitados? ¿Cierto? Con mayor o igual. Yo tengo ligaduras, entonces acá lo que es de mayor o igual y lo mismo para acá. ¿Listo? También pueden copiarlo y pegarlo en su código. Listo. Para comenzar la clase de hoy y hacerla un poquito ágil, hoy vamos a comenzar con un nuevo hook. La clase pasada vimos un hook que era useEffect, useState, y hoy vamos a ver que React o los componentes en React tienen un ciclo, ¿cierto? También vamos a ver cómo podemos manipular ese ciclo de vida de React, al menos dos partes de ese ciclo de vida con useEffect, y vamos a comenzar a hacer peticiones porque hasta el momento las peticiones que tenemos actualmente simplemente son ni siquiera son peticiones, es un archivo en donde tenemos un array, un array y dentro de ese array hay un objeto donde están los hoteles. La idea es volver eso mucho más dinámico porque hasta el momento es información estática y la idea es que podamos generar peticiones a las APIs y vamos a verlas cómo se hacen actualmente con React en su última versión, cómo se hacen con las versiones de Next 12 hacia abajo y cómo Next 13 nos trae la forma de hacerlo mucho más sencilla. Entonces ya saben que si tienen alguna dudita con la clase de hoy, pueden abrir el micrófono, interrumpir o levantar la mano o escribir por el chat. Entonces el itinerario de hoy va a ser el siguiente. Vamos a ver ciclo de vida, vamos a ver qué es un ciclo de vida en React, cómo hacer peticiones con useEffect para React y para Next 12, cómo hacer peticiones en Next 13 y cómo hacer refactorización de filtros con useEffect. Y vienen unas tareitas que vamos a dejar muy pequeñitas como sorpresa al finalizar la clase. ¿Listo? Por ahora son sorpresas. Entonces, vamos con el ciclo de vida de React. ¿Y qué es el ciclo de vida de React? El ciclo de vida de React no es más que la diferencia de estados y métodos que tiene un componente, desde su montaje, o sea, su creación, su actualización y su desmontaje, ¿cierto? Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Y es que cuando nosotros creamos un componente, ese componente tiene un ciclo de vida. Entonces, el ciclo de vida del componente es su montaje, que es cuando el componente se muestra por primera vez en pantalla, su actualización, es decir, cuando nosotros por medio de props o por medio del set state hacemos una actualización de ese componente, y su desmontaje es cuando ya dejamos de ver el componente en pantalla dentro de nuestra aplicación o nuestra página. Anteriormente o antes de que existieran los hooks, nosotros trabajábamos, bueno, yo no alcancé a trabajar, pero Heidi sí hizo un par de proyectos con Class Component. La clase pasada Heidi nos introdujo un poquito a Class Component y antes, para poder hacer el montaje del componente, la actualización y el desmontaje con Class Component, nosotros teníamos que decirle a ese componente cuándo se tenía que montar, cómo se tenía que montar y cuándo se tenía que desmontar, incluso las actualizaciones. Y eso lo hacíamos con un método que se llamaba, digamos que para el montaje se llamaba component.mount, para la actualización se llamaba component.update y para el desmontaje del componente se llamaba component.will.onMount, ¿cierto? Actualmente todo eso ya no lo tenemos que hacer manualmente. Entonces les voy a mostrar un poquito cómo se hacía antes. Y es que nosotros creamos el constructor en donde le pasábamos las props al componente, ¿cierto? En algunos proyectos pueden que se lo encuentren y no estaría de más de que supiéramos cómo lo hacemos, pero le pasábamos las props y también le pasábamos el state. En ese entonces pues no había useState, pero se le pasaba el state o el estado del componente, se cargaba el componente, acá actualizábamos el componente, entonces le decíamos cómo actualizarlo. Entonces una forma, por ejemplo, de actualizarlo era, por ejemplo, un contador. Cuando el contador necesitábamos, por ejemplo, cuando se montaba el componente del contador, pues necesitamos que ese contador tuviera un valor inicial, en este caso 0. Entonces ahí, cuando montamos ese componente, teníamos que decirle por medio del
del método component.didMount, teníamos que decirle que ese estado tenía que estar en 0, ¿cierto? Cuando hacemos la actualización del componente, por ejemplo, en este ejemplo, pues utilizamos component.didUpdate para poder generar la actualización del componente. Y aparte teníamos que decirle que se renderizara. Entonces, era muy tedioso hacer que un componente, ¿cierto? Tuviera esos 3 ciclos de vida. Entonces, cuando llegaron los hooks, digamos que esa actualización pasó a realizarla con useState o, por ejemplo, el montaje. Entonces, useState, useEffect, entonces eso nos genera mucho, pero muchas menos líneas de código y dolores de cabeza. Y para entender un poquito más el ciclo de vida, vamos a realizar ciertos ejercicios para eso. Entonces, vamos a entrar al tema de peticiones y en este nuevo componente, en esta nueva clase, vamos a ver un nuevo hook que se llama useState. ¿Listo? Y useState, bueno, se puede utilizar para muchas cosas, pero inicialmente se utiliza para la actualización del ciclo de vida del componente. También se puede utilizar para el montaje del componente, pero digamos que por buenas prácticas es bueno que el useEffect lo utilicemos para actualizar el componente, ¿cierto? Para hacer la actualización. También se puede hacer el montaje y más adelante vamos a ver de pronto un pequeño ejemplo de cómo podemos hacer el tema del montaje del componente con useEffect. Esta es la forma en la que se realizan las peticiones en React y en Next.12. Entonces lo que hacemos es que creamos un useState en donde guardamos la actualización de esa variable y la inicializamos con un arreglo vacío. ¿Por qué un arreglo vacío? Pues porque digamos que la idea es poder manipular ese arreglo y que dentro de ese arreglo se vayan guardando el resultado de nuestra petición. Pero no vamos a hacer esto. Lo que vamos a hacer es que no les voy a explicar esto en esta imagen, sino que lo vamos a hacer en código. Listo. Yo acá tengo ya corriendo mi proyecto. Ustedes lo pueden poner a correr con npm rundev. Entonces lo pueden volver a hacer. Si de pronto no se acuerdan de cómo correrlo, vuelve y les acuerdo de que se vienen al readme.md y acá tienen el comando. ¿Listo? Por si de pronto tienen alguna duda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a hacer la petición a nuestra API. Si ustedes recuerdan, si ustedes recuerdan, la petición, nosotros tenemos un archivo que se llama services, que es en donde intentamos que va a ir alojado nuestro servicio. Y actualmente tenemos un array vacío. Vamos a considerar el nombre de hotel data, pero esto va a dejar de existir como lo conocemos actualmente o como lo hemos visto actualmente y vamos a incorporar una función. Entonces vamos a export const hotel data, que es como llamamos anteriormente a nuestro arreglo, y vamos a comenzar a hacer acá nuestra petición a nuestra API. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay 2 formas de hacer la petición, con .den o con try on catch. Yo prefiero con try on catch porque aunque con .den también se puede manejar el error, siento que el try on catch es más fácil de leer. ¿Listo? Entonces vamos a hacer algo. Primero, vamos a crear una variable que se llame data o respuesta, mejor. Y acá, ¿recuerdan con qué se hacían las peticiones cuando las vimos en JavaScript? ¿Recuerdan el método de JavaScript para poder hacer peticiones? A ver, de pronto, ¿quién levanta la mano? Con fetch. ¿Listo? Con fetch. Y a fetch le vamos a pasar la URL. ¿Listo? Esto acá comienza a romperse, no se preocupen, no se asusten, pero ya más adelante lo vamos a corregir. Con fetch. Yo acá, ya saben que tienen un GitHub o tienen un CodeSandbox en donde en el README, pues digamos que también tienen el link a la API. ¿Listo? Si no, se los voy a compartir los que estén siguiendo la clase, me los voy a compartir ahí por el chat. Y voy a copiar este link tal cual como está y lo voy a pegar acá. Pero recuerdan que las peticiones eran asíncronas. Digamos que no eran síncronas, sino las peticiones eran asíncronas. Cuando vimos asincronismo
en el sprint de JavaScript, decíamos que el asincronismo iban como con el dupla. Iba con una async, ¿cierto? Iba con un await. ¿Listo? Y vamos a hacer un console log de esa respuesta para ver qué nos trae. Y acá no nos va a mostrar nada, es porque no hemos ejecutado la función. Vamos a ejecutar la función acá mismo. Y se me fue. Listo. Y acá trae la respuesta, pero ¿por qué creen que no trae la respuesta completa y no me trae los hoteles? ¿Qué hace falta? Solo me trae algo que se llama response. Vamos a verlo en el navegador mejor. Vemos la consola y me trae solo la response, pero me la trae vacía. ¿Por qué creen? ¿Recuerdan la clase de asincronismo que vimos? Bueno, y eso es porque no hemos transformado esa respuesta en un formato JSON. Entonces, para transformar esa respuesta en un formato JSON, lo hacemos de la siguiente manera. Y es que acá me va a crear una constante que se va a llamar JSON data, ¿cierto? Y voy a volver a hacer una wait, que sigue siendo asíncrona la respuesta, y me voy a mandar a llamar esta response, perdónenme, punto JSON. ¿Listo? JSON, recuerden que es un método de JavaScript, y la ejecutamos. ¿Listo? Y ahora yo no le voy a hacer el console log a la response. Ahorita le voy a hacer el console log a JSON Data, porque se supone que JSON Data es quien me trae la información de nuestros hoteles. Entonces, como podemos ver, yo acá tengo una extensión que se llama Console Ninja y nos permite pues ver acá la consola. Entonces acá ya nos dice que nos trae un array de 18 hoteles y cada hotel, en cada posición tiene un objeto. Ese objeto corresponde a cada hotel. Y también lo vamos a ver acá en la consola, ¿cierto? Entonces acá nos trae los 18 hoteles. Es decir, que ya estamos realizando la petición a la API y ya nos está devolviendo una respuesta. Recuerden que las respuestas siempre va a devolver algo, siempre va a devolver algo, bien sea un estatus 200, ¿cierto? Que es decir que todo está ok, o un 400 o un 500, pero siempre nos va a devolver algo, siempre la respuesta nos va a devolver algo, bien sea que la petición esté o llegue o esté correctamente, o bien sea que no. ¿Listo? ¿Alguna duda o preguntas al momento ahí con el tema de la petición? Ese es el primer paso. Yo me voy a quitar, bueno, voy a comentar este console y voy a eliminar esta función. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? Me vaya a abrir el chat. Los Korjok. Ok, bueno, hasta el momento no. Entonces, vamos a comenzar a manipular esta petición como la manipulamos actualmente en React o en las versiones de Next 12. Entonces, yo acá voy a abrir en mis componentes, en mi organismo, voy a abrir Cat Filter, porque en Cat Filter es en donde yo actualmente estoy haciendo el filtro de mis hoteles. Entonces, yo acá en Cat Filter, lo primero que voy a hacer acá arriba, antes de comenzar a hacer los filtros, es que voy a hacer la llamada a mi API, ¿cierto? O voy a manipular el estado o el ciclo de vida de este componente. ¿Cómo lo voy a manipular? Con dos hooks, con useState y useEffect. Entonces acá me va a crear un useState. Recuerden que es const, y acá lo voy a mandar a llamar como hotel data. ¿Listo? Y acá lo que voy a hacer es que voy a comentar este hotel data para que no me choque. ¿Listo? Entonces, hotels data en plural, y lo que voy a hacer es que voy a agregar el actualizador de esa variable con set hotels data. Esto le voy a decir que eso viene de useState. Esto va a ser un hook. Y este hook lo recuerden que nosotros podemos inicializar es el useState
con cualquier tipo de dato, ya sea primitivo o de tipo objeto. Me hablo de primitivo con un string, un booleano, incluso null, undefined, de tipo number, y también con los de tipo objeto, ya sea con un objeto literal de JavaScript, puede ser esto, eso significa que acá va a tener un objeto vacío o con un array. En este caso nosotros lo vamos a inicializar con un array vacío. Y vamos a utilizar useEffect. Entonces yo voy a utilizar el snippet useEffect. Entonces, useEffect, y acá me genera un snippet. Entonces, ¿qué trae este useEffect? Todavía no lo he importado, ¿cierto? Acá siempre este useEffect lo voy a copiar y lo voy a importar de React. Acá el piecito de mi useState. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene este useEffect? Este useEffect, digamos que recibe un callback, que un callback no es más que una función que se pasa por parámetro a otra función. En este caso, un useEffect son funciones de React. Entonces trae el primer argumento, ¿cierto? Trae un segundo argumento que es un return. La mayoría de veces no lo vamos a utilizar. En este caso, hoy no lo vamos, en esta sesión no lo vamos a utilizar, de pronto lo utilizamos más adelante. Y trae un tercer parámetro que es la actualización de este useEffect. Nosotros al useEffect le podemos decir cuándo actualizarse y bajo qué parámetros actualizarse. Entonces, una de las características de useEffect es que el useEffect se utiliza para las actualizaciones. ¿Listo? También se aplica en el orden que se crean. Es decir, que si nosotros tenemos más useEffect, pues van aplicándose los useEffect con respecto al posicionamiento que lo tenemos dentro de nuestro código. Esto va dentro de un componente funcional. Digamos que no podemos crear un useEffect en un archivo aparte y ese archivo dejarlo así. Entonces, un useEffect va dentro de un archivo funcional o un componente funcional. Se puede utilizar las veces que se necesite y tiene un segundo parámetro para modificarlo cuando sea necesario. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Y es que yo me voy a crear una función que se va a llamar data, ¿cierto? Y esta función lo que va a hacer es que voy a recibir car hotels. O sea, yo me voy a traer, ahorita sí voy a utilizar, no mentiras, voy a utilizar, espérenme muchachos, espérenme un momento, ya vuelvo. Qué pena muchachos, allá tenía un problema técnico. Entonces, acá yo voy a descomentar otra vez hotels data, y lo que voy a hacer es que voy a crear una función la cual me permita atrapar esa información que viene de ese hotels data. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces voy a crear acá una constante que se va a llamar data. A esto mejor no la llamemos hotels data. Sí, no la llamemos data, sino llamemos la fetch. Fetch hotels. ¿Listo? Fetch hotel. Entonces acá lo que voy a hacer es que voy a crear una variable de data. Esa variable es asíncrona, ¿cierto? Porque la petición es asíncrona, y acá también a esta función vamos a implementar el async y su respectivo await. Y acá voy a ejecutar la función de hotels data. Vamos a traer a hotels data. Esta es la manera en cómo se suelen realizar las peticiones y el montaje y las actualizaciones de los componentes con Next 12 y con React. ¿Listo? Y aquí vamos a hacer un console log de data. Listo, vamos a ver qué nos está trayendo data. Bueno, y acá voy a coger esta función y la voy a pasar como parámetro al useEffect. ¿Listo? Y acá voy a quitar esto. Entonces, como es una función, hay que ejecutarlo. ¿Listo? Este useEffect se va a ejecutar solo una vez. ¿Cuál va a ser esa única vez? Cuando se monte el componente en este caso. Entonces acá vemos una forma de montaje del componente. ¿Y cuándo se monta el componente en este caso? Cuando renderizamos las cartas o cuando lanzamos el localhost 3000, o en su defecto si lo tenemos alojado en algún servicio, cuando consultamos esa URL por primera vez. ¿Listo?
Entonces, en este caso, vamos a ver este console log de data. ¿Listo? Entonces, vámonos al navegador. Vamos a correr esto. Y no se preocupen por los errores. Ok, no se me está mostrando. Ah, ok, ya sé por qué no se me está mostrando. Y es porque yo, acá lo que voy a hacer es que voy a comenzar a utilizar mi estado. Él en ese momento pues no está guardando nada en ningún lado. Entonces voy a comenzar a utilizar mi state, mi use state. ¿Cómo lo voy a utilizar? Pues lo voy a utilizar de la siguiente manera. Y es que yo voy a utilizar que cada vez que la data sea, cada vez que el estado, cada vez que yo mande a llamar mi variable, se va a actualizar mi estado. Y ese estado se va a actualizar con respecto a la información que tiene data, ¿cierto? Con respecto a la información que tiene data. Y este hotels data, ¿dónde cree que lo podemos utilizar? Entonces ese hotels data lo vamos a utilizar acá, en nuestro filtro de hoteles. Entonces voy a reemplazar hotel data, que hotel data, recuerden que era mi array que traíamos de services, pero mi array ahorita no lo necesitamos, sino que vamos a comenzar a implementar el use state para poder actualizar el componente y que sea más sencillo la actualización, ¿cierto? Porque hasta actualmente, si lo dejamos como lo teníamos antes, pues digamos que era muy estático. Vamos acá. Y filters hotel. Ah, bueno, y los filtros tampoco están y es porque yo necesito también hotels data acá, en los filtros de los hoteles. Recuerden que acá los hoteles se filtraban con respecto a la información que había en mis services. Listo. Y bueno, este error pasa es porque Next.js, no sé por qué, se vuelve todo resabiado, por decirlo así, y vamos a volver a lanzar. Vamos a terminar en nuestra consola el localhost y vamos a volver a lanzar. ¿Listo? Acá ya se lanzó. Tienen dos opciones, darle control clic o venir y actualizar acá la página web. Vamos a esperar un momento. Y seguimos teniendo inconvenientes. Ok. Espérenme. Vamos a poner esto en un try on catch mejor. ¿Para qué? Para no generar errores. No sé por qué no se me debería ya estar funcionando. Qué pena, muchachos. Vamos a volver a lanzar la terminal. Y vamos a mejor hacerlo así. Sale control clic. Vamos a eliminar esto. Mientras tanto, voy aquí leyendo de pronto los comentarios que tengan. Esto, bueno, al parecer puede que se me haya olvidado acá, acá en la API, ¿qué faltó? Acá en la API faltó hacer el return de JSON data. Entonces, en este caso, claro, él al mapear no encuentra nada. Dice, hey, no, yo no tengo ninguna información que mapear. ¿Por qué? Porque no hemos resuelto o devuelto la data. Entonces, acá me equivoqué, muchachos. Por favor, hacer el return de JSON data. Y ahora sí, ya tenemos todo, ya tenemos la actualización ya tenemos nuestros hoteles tal cual como los teníamos en la clase anterior. ¿Listo? Tal cual como teníamos en la clase anterior. Ahí me equivoqué, pido mil disculpas, de pronto se me olvidó hacer el return de JSON data cuando hice el console log. ¿Listo? Entonces, si no me retorna nada esta función, pues digamos que a la hora de él hacer el mapeado en los filtros, pues no tiene dónde, no tiene cómo hacer. ¿Listo? Listo. Y acá hotels, eh, bueno, acá hotels está, acá no le vamos a poner nada, sino que digamos que por cada hotel él viene y actualiza. Y esto no debería haberse caído.
Listo. ¿Listo? Acá en los filtros no vamos a poner el estado de hotels data, sino que vamos a dejar hotels como estaba anteriormente. ¿Listo? Ahí me disculpan, voy a bajar esta terminal. Y de esta forma es en como nosotros podemos hacer la actualización o podemos hacer la petición tanto en Next 12, perdón, como en React, ya bien seas como librería o como si lo crean con Byte, con la librería de Byte, con Parcel, con Create React App. Esta es la forma en la que nosotros podemos hacer las peticiones. Que si ustedes me dicen, venga, es que yo dentro del useEffect o dentro de esta función puedo hacer directamente la llamada a mi API, como la estoy haciendo acá, también lo pueden hacer, pero digamos que por consejo y por buenas prácticas es mejor que tengan sus servicios separados del resto del código. ¿Listo? Su servicio separado del resto del código. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a manejar el error con nuestra petición. ¿Cómo manejamos el error? Vamos a manejarlo acá con un try on catch. Y lo único que voy a hacer es que voy a coger lo que ya habíamos hecho, lo voy a cortar y lo voy a pegar acá. ¿Listo? Y acá vamos a poner un console log de error en la API. ¿Listo? En este caso, si la API no retorna nada o si hay algún error en la API, pues simplemente pasa el catch. Y lo mismo vamos a hacer acá, en Fetch Hotel, en Card Filter. Acá también vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer el try and catch. Perdón, tomo agua. Vamos a hacer lo mismo acá. Pues acá me voy a traer mi try and catch y voy a hacer lo mismo. Voy a cortar este pedazo de código y lo voy a pegar acá. Y acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un console log error, más bien error, y vamos a decirle error en los hoteles. Así, si pasa algún error en nuestra llamada a la API, podemos manejar si hay si no se llama la API correctamente, podemos manejar el error en la llamada a la API. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud que tengan hasta el momento? Hasta el momento. Es la hora de hacer las preguntas antes de pasar a ver cómo lo haríamos con Next 3. Si pronto tienen alguna dudita o con lo que hemos visto, me lo pueden hacer saber. ¿No? Bueno, vamos a seguir. Entonces, esto hasta el momento, perdónenme, esto hasta el momento está funcionando. Si nosotros venimos, vamos a mirar, si venimos y aplicamos el filtro, vamos a ver Uruguay, que es un solo hotel. Vamos a escoger el máximo precio. Esto sigue teniendo el mismo comportamiento que veníamos trabajándolo anteriormente, ¿cierto? Sigue teniendo el mismo comportamiento. Ahora, Next 13, en su nueva actualización, digamos que para poder hacer la petición a la API, me dice, venga, es que usted ya no necesita ni crear un useState, ni crear un useEffect, ni mucho menos manejar la petición bajo una función. Esta función también, digamos que ustedes hubieran querido, pero no se los recomiendo, la pudieron crear dentro del useEffect. También se podía hacer. Por ahí para de pronto los que han visto por ahí algún curso, también se puede hacer. Pero nosotros no lo vamos a hacer de esta manera. Como estamos trabajando con X13, pues vamos a utilizar lo que la documentación nos recomienda. No estamos diciendo que de esta forma no se puede hacer, sí se puede hacer, pero el tema de performance, de renderizado, digamos que del cliente no es tan viable. Entonces lo que vamos a hacer es que yo me voy a comentar esto, el useEffect todavía lo voy a utilizar, me voy a borrar esto porque esto ya no lo voy a utilizar acá y esto en este momento se va a volver a romper. ¿Listo? Esto se va a volver a romper, pero no se preocupen, no se me asusten, porque vamos a comenzar a utilizarlo como lo utiliza Next 13. Entonces, Next 13 me dice, venga, si usted va a hacer la petición a la API, o se va a manejar la petición a la API, usted debería de hacerlo en el punto más alto de su aplicación. ¿Y cuál es el punto más alto de mi aplicación actualmente? El punto más alto de mi aplicación actualmente es mi home, ¿cierto?
Entonces yo voy a cerrar esto. Voy a traerme esto acá. Entonces si yo abro SRC y abro app, entonces tengo mi layout, pero este no es el punto más alto de mi aplicación. Bueno, sí es el punto más alto de mi aplicación, pero acá no puedo implementarlo. Lo vamos a implementar en Page, porque en Page es en donde se me van a renderizar todos mis templates y todos mis componentes en tema de renderizado. Entonces, digamos que en este punto de mi aplicación es en donde yo voy a mandar a hacer la llamada a la API. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta? Entonces, vamos a ver cómo Next.js nos dice, hey, venga, hágalo de esta manera. Y es básicamente creando una función. ¿Listo? Entonces vamos a crear una función que se llame const get data hotels. ¿Listo? ¿Por qué get data hotels? Pues porque es una petición de tipo get. Recuerden que hay cierto tipo de peticiones, ¿cierto? O de endpoints no, o variables en tema de peticiones. Recuerden que está la get, la put, el delete, el post, el patch, que eso los vimos con las clases que tuvimos con Daniel Calle cuando cuando estuvimos la introducción de automation en el sprint 3. ¿Listo? Y acá que me dice, y vean, mande a llamarla el servicio, este cato Hotels Data. Recuerden que Hotels Data es mi servicio. Fue lo que acabamos de construir en Get Hotels Data. Entonces en Page me dice, hey, venga, llámelo y ejecútelo, ¿cierto? Y esto, obviamente, no deja de ser asíncrono, entonces vamos a utilizar a wait, y digamos que utilizamos nuestro async. Cuando son estas funciones que se crean con la palabra reservada function, va antes del function la palabra s. Cuando la creamos con arrow function, con funciones tipo flecha, va después de asignar la variable y antes de los paréntesis. ¿Listo? Entonces, get hotel data, yo la voy a mandar por parámetro o por props. Profe, qué pena. No había leído, espéreme, yo voy a terminar acá. Entonces, esta variable la voy a mandar por medio de props a mi componente hijo. ¿Cuál es mi componente hijo? Template. Porque para yo llegar a carFilter, necesito mandar por props a todos sus componentes padres. Entonces, ¿cuál es el componente padre de carFilter? Pues es el componente que lo contiene. Entonces, ¿cuál es? Es template. Es el template de carFilter, ¿cierto? Y para eso nosotros debemos de pasar por medio de props a todos los componentes padres. En ese caso, yo no me voy a matar la cabeza y yo la voy a llamar tal cual. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ahorita me voy a carFilter, le voy a dar control clic y en carFilter voy a recibir por medio de props, ¿qué voy a recibir? Esta variable, la que yo asigné. ¿Listo? Entonces la voy a recibir acá. Y esta misma variable la voy a mandar por medio de props a carFilter. Aquí voy a mandar. ¿Listo? Y en carFilter voy a recibirla por medio de props. Ahora ustedes me dirán, profe, ¿cómo yo sé que en este punto en mi home Get Hotel Data está funcionando o me está trayendo los arreglos? Entonces, o está haciendo la llamada correctamente a la petición, pues simplemente vamos a hacer un console log de Get Hotels Data. Y nos vamos a venir a nuestra aplicación. Vamos a recargarla nuevamente. Y bueno, no sé por qué no se está renderizando. Tendría que estarse renderizando en este punto. Dari, yo creo que debes colocarle el use client. Ah, ok. Espérenme. Qué pena. ¿Cómo les parece? Gracias. ¿Cómo les parece que cuando nosotros hacemos la petición, las peticiones, vea que acá ya se me está renderizando, no hay necesidad de hacerlo? Digamos que acá ya no hay necesidad de utilizar el use client, pero la documentación de React nos dice y nos sugiere que cuando estamos realizando la petición utilicemos un use client. ¿Por qué?
porque cuando se hace la petición, ¿quién está realizando la petición? La está realizando el cliente. Entonces, en este caso, recuerden que Next.js trabaja con React Servers Component, es decir, que la mayoría de los componentes se están renderizando del lado del servidor, ¿cierto? Del lado del servidor. Y el cliente casi no está haciendo tanto esfuerzo para renderizar eso. Entonces, acá ya me trae los hoteles, sino que es que se demoraba un poquito por Next 13, que a veces es un poquito lento. Y para poderlos ver, vamos a utilizar UseClient. ¿Listo? Listo. Entonces, al volver a hacer la llamada a la API, acá se me está renderizando muchas veces, pero ya voy a explicarlo, más adelante lo voy a explicar por qué, pero acá ya estamos teniendo el render, o al menos la llamada a la petición de mi API. ¿Listo? Acá ya lo estamos utilizando. Ahorita sí, qué pena, voy a leer el chat, que no lo había leído. Profe, qué pena, dice Juliana que se quedó sin internet. Listo, listo. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud hasta el momento que tenga? ¿Alguna dudita que tengan? Recuerden que lo pueden hacer saber. Sí, ¿no? Bueno, listo. Entonces acá lo que voy a hacer, ahora lo que voy a hacer es que en Cards Filter voy a utilizar esta variable de getDataHotels. ¿Cómo la voy a utilizar? Entonces yo me voy a venir acá abajo y yo ya no necesito llamar esta función. O sea, yo ya no necesito llamar esta función. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy utilizando getHotels, hotels data. Entonces acá lo que yo voy a hacer es que, uno, voy a modificar en el card filter, acá en el card filter, yo ya no voy a utilizar los hoteles. Entonces esto lo voy a eliminar y voy a utilizar getHotels. ¿Listo? Acá voy a utilizar getDataHotels. Y esto, hasta el momento, también lo voy a eliminar de acá. ¿Listo? Y acá abajo voy a dejar de utilizar esto. Entonces ya el mapeado de mi aplicación va directamente a filter. ¿Listo? Ya el mapeado de mi aplicación va directamente a filter. Vamos a ver, use client component, hay un error en el módulo. Ok, de pronto vamos a volver a recargar. Ahí se está renderizando. Y no encuentro hoteles disponibles. En este momento no encuentro hoteles disponibles y es porque no estamos habilitando nuestro filtro. Para poder habilitar nuestro filtro y la forma fácil de poderlo hacer y de que sea más sencillo, espérame un momento. Ok, qué pena. Están hablando ahí por mensajes directos. Listo, qué pena, ahí me estaban dejando un mensaje por mensajes directos, pero no tenía nada que ver con la clase. Entonces, para poder renderizar y ejecutar los filtros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un useEffect. Entonces acá lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar un useEffect para poder realizar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Yo me voy a coger y me voy a cortar todo esto hasta acá, antes del return. Voy a copiarlo y lo voy a poner acá. ¿Listo? Ahí. Filter Hotels en ese momento pues no se está utilizando, pero ya les voy a explicar por qué y dónde lo vamos a comenzar a implementar. Yo acá, para poder manejar el estado de mis filtros y para poder saber cuándo se están actualizando, porque hasta el momento los filtros, digamos que están de una manera estática. Entonces, para poder manipular el estado de nuestros filtros y temas por ciclo de vida de React, yo acá, voy a minimizar esto, yo acá me voy a crear un use state. ¿Listo?
Yo acá me voy a use state. Entonces, el use state, ¿cómo lo voy a llamar? Para que de pronto no nos enredemos, lo voy a llamar tal cual. Filter hotels, tal cual lo voy a llamar. Entonces, acá filter hotels. Acá también voy a poner filter hotels. Esto recibe un set filter hotels. Listo. Y acá, como segundo parámetro, lo que voy a hacer es que voy a mandar un arreglo vacío. ¿Listo? También vamos a mandar un arreglo vacío. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Cada vez que mi componente se actualice o cada vez que el usuario haga filtro, esto no va aquí, cada vez que el usuario haga filtro, bueno, acá me está llorando, es porque no hemos comentado esta función que teníamos anteriormente, vamos a comentar y ya debería dejarme de chillar esto y de generarme algún error. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada vez que el usuario cree o actualice o genere un filtro, se tiene que actualizar este estado. Entonces, cada vez que se implemente un filtro, él va a actualizar el estado, ¿cierto? Entonces, este estado se va a actualizar con respecto a ¿qué? Se va a actualizar con respecto a filter hotels. Entonces, cada vez que se actualice el estado, él va a venir y va a ejecutar filters hotels. Y digamos que acá, cuando yo le decía que le pasábamos los parámetros de dependencia, y es que yo acá lo que voy a hacer es que me voy a traer estas variables. Ok, me voy a traer estas variables. ¿Listo? Entonces, cada vez que el usuario actualice estas variables, pues se va a ejecutar el useEffect las veces que sea necesario. ¿Listo? Venga, mira a ver si de pronto tenemos alguna pregunta por acá. No, en el chat no hay preguntas. Manitos levantadas tampoco veo. Listo. Entonces vamos a ver el render. Y acá ya se me están renderizando todos mis hoteles. Y si notamos, ya dejó de renderizarse eso una y otra vez. ¿Listo? Entonces vamos a probar los filtros. Vamos a probar Uruguay. Me gusta con Uruguay porque solo tiene un hotel. Acá tenemos Uruguay. Vamos a escoger. Esto es acá no tenemos vamos a poner la habitación y acá. ¿Listo? Vamos a ver perdónenme. Darle recargar. Entonces, vamos a escoger, no sé, Chile. Eso se quedó pegado. Probablemente pasa. Vamos a cancelar consola en este momento. Muchas veces toca cancelar y volverlo a subir porque en X13 por alguna razón puede que guarden caché alguna información. Entonces muchas veces hay que estar actualizando en cada cambio que hagamos. Porque muchas veces digamos que Next en caché en el navegador guarda alguna información y puede que eso nos genere algún error. Vamos a esperar que cargue nuestra página. Ya cargaron nuestros hoteles y vamos a volver a implementar los filtros. Vamos a escoger Brasil y acá ya tenemos Brasil. Vamos a escoger que tenga, no sé, por 3. Entonces solo nos deja estas 2 habitaciones. Y de esta manera es que nosotros con useEffect en este punto ya no estamos montando el componente, sino estamos haciendo la actualización del componente. ¿Y cómo se está realizando la actualización del componente? Cuando el usuario viene y condiciona los filtros. Cuando el usuario viene y crea los filtros que él quiere. Entonces, en ese punto, cuando el usuario escoge qué hotel quiere escoger, es cuando se está actualizando el componente. Es cuando estamos actualizando el componente en useEffect. No sé si tienen alguna duda, pregunta. A ver, ¿tienen alguna pregunta? Dari, sí, yo tengo una pregunta. ¿Será que, o sea, yo la verdad he entendido un poquito, he estado como
como que veo, sigo lo que dices, pero pues tendría que rayarlo. O sea, de pronto tú me puedes hacer una, como decir en pocas palabras para qué sirve el use effect, Bueno, como para tenerlo más claro y saber que si vas por aquí o por allá es por esto o por lo otro. ok. El UseEffect lo podemos utilizar para montar el componente muchas veces, para actualizar el componente. Y en este caso estamos utilizando el UseEffect para hacer la actualización del componente, ¿cierto? ¿Qué componente? CardFilter, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estamos haciendo la actualización del componente de CardFilter? La estamos haciendo con la lógica que ya veníamos trabajando de los filtros. Entonces, ¿por qué lo decidimos hacer con UseEffect y un UseState? Y es porque anteriormente los filtros eran muy estáticos. ¿Sí me hago no sé si me hago entender. Eran muy estáticos. Entonces, de esta manera no tenía dinamismo el componente. En este punto, con UseState y UseEffect, le estamos dando dinamismo al componente, ¿cierto? Podemos saber en qué punto el componente se está actualizando, ¿cierto? Entonces, por eso es que estamos utilizando UseEffect. Y porque es uno de los hooks, digamos que en las entrevistas de trabajo les van a preguntar cuántos hooks saben manejar. Entonces, los básicos para poder, digamos que para tener un nivel básico de, de programación junior o trainer es el UseState y es el UseEffect. ¿Listo? Por eso estamos viendo UseEffect y por eso estamos utilizando UseEffect en este punto. Entonces acá lo que está haciendo es que cada vez que se utilicen estas variables, ¿cierto? Recuerden que estas variables son las que tienen la información en los headers, ¿cierto? Recuerden que estas variables, o sea, cada vez que yo selecciono algo, él viene, el UseEffect viene y dice, ah, vea, usted está utilizando Select Country. Entonces, que usted está utilizando Select Country, entonces se va a montar, se va a actualizar el componente con respecto a los filtros aplicados en ese input que tú estás seleccionando. Bueno, ya me queda un poquito más claro, pero yo te pregunto algo, ¿eso no puede salir solamente con un use state? O sea, solo con un use state utilizado varias veces no sale eso mismo también. Sí se podría hacer, pero digamos que se perdería la actualización del componente. Digamos que UseEffect llega para hacer esa actualización del componente. Y React lo entiende mejor de esta manera. Y hace que el performance de la aplicación sea mejor. El rendimiento de la aplicación sea mejor. ¿Listo? UseEffect también lo podemos utilizar para poder despachar información, ¿cierto? Entonces ahí también digamos que se puede hacer la actualización del componente. Entonces muchas veces, o en mi caso, yo lo he utilizado para cuando necesito enviar data de información a una API. Entonces, por ejemplo, yo necesito que el usuario, no sé, yo necesito hacer el submit, o sea, enviar la información cuando el usuario se loguea, ¿cierto? Entonces esa información la puedo hacer con el UseEffect. Esa lógica la puedo meter dentro de un UseEffect y la puedo ejecutar. Dale, dale, perfecto. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta con el tema de las peticiones con Nets 13 o incluso con el tema de las peticiones como se hace normalmente con React y con Nets 12? ¿No? Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como nos está sobrando un poquito de tiempo, vamos, y yo pensé que la clase nos íbamos a echar un poquito más, es que vamos a hacer algo. Vamos a crearnos un header, vamos a crearnos un botón. ¿Para qué el botón? El botón lo vamos a utilizar en próximas clases, pero en este caso yo quiero crearme un header. Entonces, lo que yo voy a hacer es que primero me voy a crear mi botón. ¿Para qué me voy a crear mi botón? Y es que, vámonos para cards, y esto es para clases que vienen con Heidi en la próxima clase. La clase era un poquito más cortica. Y es que en card yo tengo estos dos botones, ¿cierto? ¿Cuáles son los dos botones? Son estos botones de Search y Learning More. Eso no los hemos cambiado hasta el momento. Entonces,
¿Para qué voy a utilizar estos dos botones más adelante? Los voy a utilizar para dos cosas. La primera es que la voy a utilizar, voy a cambiarle este nombre, y ya no va a ser buscar, sino detalles. ¿Cuáles van a ser? Entonces vamos a hacer los detalles de los hoteles, pero esto viene más adelante. Hay una manita, no sé si hay manos levantadas. No, no es acá. ¿Listo? Y vamos a ver que vamos a hacer un módulo de reservas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un módulo de reservas. Para ese módulo de reservas, yo quiero que si el usuario le da clic acá, me genere un banner o una alerta acá abajito, ¿cierto? Entonces que me diga, hey, este hotel ha sido reservado. ¿Listo? Y más adelante en el header también vamos a poder ver en otra página o en otra page, vamos a poder ver todos los hoteles reservados. También en otra page vamos a poder ver los detalles de los hoteles, pero para eso vamos a utilizar algo que se llama Snack Bar. ¿Listo? Y Snack Bar lo que nos sirve es para generar ese tipo de alertas flotantes. Este tipo de alertas que vemos acá. Al darle clic, se nos generan este tipo de alertas flotantes. Entonces vamos a utilizar este Snack Bar. Pero para eso vamos a primero a crear un botón. Para ello, para esto, vamos a moléculas, ay, ¿qué se me hizo? Porque acá ya no tengo los átomos. Espérenme. Bueno, vamos a crear un átomo. Vamos a crear un nuevo folder. Átomos. Y en átomos vamos a crear una nueva carpeta que se llame button. ¿Listo? Y dentro de esa carpeta button vamos a crear un button.jsx. ¿Listo? Pero vamos a dejarlo en mayúscula. Y a mí me gusta que los componentes sean en mayúsculas. ¿Listo? Y acá vamos a crear un componente, como lo hemos utilizado actualmente. Entonces acá vamos a utilizar fonts. Bueno, primero vamos a exportarlo. Export fonts. Vamos a llamarlo button. Y esto va a ser un componente funcional como lo hemos creado hasta el momento. ¿Listo? Entonces este button va a traer un button de Material UI, porque yo no me voy a poner a hacer la lógica. Return, o el return, y dentro del return, ahorita sí, vamos a importar el button de Material UI. Este botón, vamos a importarlo de Material UI. Listo, acá no se me quiere importar. Y esto es porque debe estar chocando con este nombre de esta función. Entonces vamos mejor a llamarla main button. Main button. Listo, ahora sí. ¿Listo? Era por eso, me estaba chocando. Entonces vamos a importar el botón de Material UI. Y este botón, ¿qué va a hacer? Este botón, le voy a decir que va a recibir los children. Ya voy a explicar un poquito por qué acá van los children. Y va a recibir, voy a esparcir todas las props, ¿cierto? Todas las props que les queramos pasar, este componente las va a recibir. Y acá vamos a utilizar, vamos a mandar a llamar el children. ¿Listo? El children. Y acá como props vamos a enviar las props de esa estructura. ¿Listo? Y acá le vamos a dar un estilo de Material UI que es el tamaño. Entonces va a haber un size y le vamos a llamar large. Vamos a que el botón sea más grandecito. Listo. Este componente, ¿dónde lo vamos a utilizar? Este componente lo vamos a mandar a llamar en nuestras cards. Entonces acá lo que yo voy a hacer es que, perdón, es que voy a reemplazar este botón de Material UI por mi componente creado. Entonces yo voy a borrar esto, un momento, voy a borrarlo.
a ahorrarme esto y voy a importar mi componente. Main button. ¿Listo? Entonces asegúrense de que main button lo importen de Atom. ¿Listo? Muy importante que de pronto realicen la importación y muchos me han llamado de que no les funciona y es porque no realizan las importaciones de los hoteles. Es que ¿dónde está mi pato? Si no las has comprado, cómpralo. ¿Listo? Listo. Entonces acá, este handle click, no sé por qué está acá, pero lo vamos a utilizar más adelante. Entonces acá importamos mi componente y entonces acá dice que va a decir detalles. ¿Listo? Entonces vamos a nuestras cards y acá tenemos detalles. Lógicamente no se ve bonito. ¿Por qué? Pues porque no le hemos al componente, no le hemos aplicado los estilos. Entonces acá vamos a poner un class name que va a llevar styles, punto, y me va a traer estos estilos. ¿Listo? Simplemente le estoy poniendo los estilos que tenía el botón anteriormente importado de Material UI. Entonces acá vengo y como ven, pues ya tienen el color que debería y la forma que debería. Entonces lo vamos a hacer lo mismo con el segundo botón. Vamos a copiar esto, control C, control V, listo. Voy a dejar lo mismo, pero acá voy a colocar reservas. ¿Listo? Entonces me va a venir a mi componente y acá tenemos lo mismo. Tenemos reservas y tenemos detalles. Y lo tenemos tal cual como lo habíamos. ¿Por qué lo componentizamos o por qué sacamos ese componente aparte? Y es porque, digamos que ese componente también lo puede utilizar el mismo estilo para el clear. Si ustedes se dan cuenta, acá el clear tiene un tamaño y digamos que un tamaño y se me olvida, y una forma muy diferente a los botones que venimos utilizando. Entonces es una forma de nosotros reutilizar componentes. Recuerde que Material UI, digamos que React, perdón, se caracteriza por utilizar componentes o por reutilizar componentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo acá lo que voy a hacer es que voy a utilizar un on-click. ¿Listo? Espérenme un momento. Me traigo esto. Y ese componente lo voy a mandar a traer en Cards Filter. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es que me voy a ir para Cards Filter para poder generar de Material UI esto. Esto tiene que estar en el componente padre. Este componente, perdónenme, este componente que vamos a importar tiene que estar en el componente padre. No tienen que estar en las cards. A las cards solo tienen que llegar las props que nosotros le vamos a decir que vamos a pasar. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a copiar esto, tal cual como está acá. Me lo voy a traer para Material UI, perdón, para mis Cards Filter, perdón, para mis Cards Filter, voy a minimizar esto. Y acá, después, antes de terminar el fragment, ¿listo? Ojo, antes de terminar el fragment y después de terminar el filter, voy a mandar a importar este componente. Entonces lo voy a mandar a llamar, lo voy a parar acá en este punto, le voy a dar control espacio y lo voy a importar de Material UI. ¿Listo? Lo vamos a importar de Material UI. ¿Y yo qué voy a hacer? Yo me voy a eliminar todo esto me lo voy a eliminar y voy a comenzar a manipular mis funciones. Esto es simplemente son props que se van a enviar a mi componente API. Ya lo vamos a ver más adelante. Para esto, para manejar y saber cuándo el cliente hace clic, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un estado. ¿Listo? Entonces es algo muy sencillo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que yo acá me voy a utilizar, perdónenme, voy a otra vez a importar un useState para saber cuándo se actualiza ese estado. ¿Listo? Y ese estado lo voy a llamar show snackbar. ¿Listo? Esto acá me quedó mal, set, y la palabra show va en mayúscula. Y esto voy a decir que inicialmente
va a estar en falso. ¿Por qué inicialmente va a estar en falso? Porque necesitamos que el componente, o ese snack bar solo se active cuando nosotros le damos clic. Y este estado se lo vamos a actualizar es más adelante en las cartas. Entonces acá lo que yo voy a hacer es que voy a coger este snack bar, ¿cierto? Y se lo voy a mandar por medio de props acá, en el open. ¿Listo? Lo voy a mandar acá. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos la duración de lo que va a tardar el snack bar. Entonces, si ustedes notan, el snack bar tiene como un temporizador y para eso podemos utilizar este Open High Duration. Entonces, lo decidí borrar todo para que podamos ver paso a paso qué hay. Entonces, Open High Duration me dice cuántos tiempo en milisegundos va a durar mi snack bar después de que se active. En este caso, está en 6 segundos, pero yo lo voy a bajar a 2 para que no sea tan tardado. ¿Listo? Y cuándo se va a utilizar, cuándo vamos a ver si el componente se cierra. Entonces vamos a utilizar una función que se llama onClose, que es esta de acá, ¿cierto? Esta de acá, que es para que el componente se cierre después de estos milisegundos, que él se cierre solito, o que al darle clic acá, él también se cierre. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a hacer, yo me voy a importar, vamos a copiar esto, y eso lo vamos a hacer con el estado que nos creamos anteriormente. Entonces voy a traer la actualización del estado y la voy a poner acá. ¿Listo? Esto lo voy a dejar así como está en este momento. Y este snack bar, perdón, este snack bar lo voy a importar este snack bar lo voy a importar por medio de props en mis filtros, en mis cartas. Entonces acá lo que yo voy a hacer es que voy a recibir por es prop snack bar. ¿Listo? Perdónenme. ¿Listo? Y este snack bar lo voy a utilizar acá en mi botón. Entonces en este botón le voy a decir, hey, vean, usted se va a actualizar, perdónenme, aquí en reservas. ¿Listo? Usted se va a actualizar cuando este botón se le realice un on clic. ¿Listo? Y este on clic recibe por parámetro un callback, porque si no él se estaría ejecutando si le pasamos snack bar. Y snack bar lo vamos a pasar a true. Creo que lo escribí mal. Listo. Ahí está bien, snack. Vamos a ver si nos funciona. Listo, acá está. Vamos a darle clic. Y hay un error. Vamos a leer en consola. Bueno, no se está actualizando el estado. Vamos a revisar por qué. Vamos a revisar por qué. Ah, bueno. Esto fue porque se me olvidó acá en CarFilter mandar, claro, acá la estoy recibiendo, pero acá no la estoy enviando. En CarFilter, por medio de props, vamos a enviar snackbar. Y esto va a tener un estado inicial de el segmesh. Entonces, cada vez que esto se actualice, o sea, cada vez que el usuario haga clic en car, cada vez que el usuario haga clic en car, entonces se va a actualizar este estado y este estado va a pasar de ser false, que lo tenemos acá inicializado en false, a ser true. Entonces, de esta forma, si venimos y vemos, el snack bar estaría funcionando. Ahí ya se ve. Probablemente debe ser un tema de estilos, que de pronto no le pasamos alguna información. Y el snack bar, bueno, al snack bar también le podemos pasar un alert. Vamos a pasarle el alert al snack bar. Vamos a pasarle el alert.
Vamos a escoger este alert susception, es decir, este verdecito. Y vamos a pasárselo. Vamos a bajar acá en Cards Filter. Y esto va a dejar de ser como un componente y lo vamos a volver como si fuera una etiqueta. ¿Listo? Vamos a borrar esta. Y acá adentro vamos a pasarle el alert. Y este alert lo vamos a importar de Material UI. Ah, bueno, yo no, ya no me importa porque yo lo había utilizado para el tema de los condicionales de los filtros. ¿Listo? Por eso es que no me funciona. Y acá lo que yo voy a hacer es que voy a borrar este onClick, este onClose, porque ya no lo necesito, y vamos a ponerle hotel agregado. El agregado correctamente. Y vamos acá, vamos a ver si sigue funcionando. Y ya acá se nos genera la alerta. Y si ustedes cuentan, más o menos dura 2 segundos para que ella se desaparezca sola. Ya si ustedes quieren que dure un poquito más para que el cliente la pueda visualizar, pues simplemente lo que vamos a hacer es que acá le cambiamos el tiempo. Lo vamos a poner en 5 segundos y cada vez que el usuario haga clic, pues ya no se va a demorar 2 ni se va a desaparecer tan rápido, sino va a tomar un poquito más de tiempo. Listo. ¿Tienen alguna duda, pregunta o inquietud hasta el momento? Will, Dari, bien ¿será que puedas. Ah, qué pena, Manuel. no lo de una que hable Wilton? Profe, una pregunta, buenas noches. ¿Esta alerta se puede ubicar? Digamos que se puede ubicar. Yo puedo elegir dónde aparezca. Por ejemplo, Sí, a ti te claro. aparece abajo como montada sobre otra carta, pero se le puede dar ubicación dentro de la página. Sí, se le puede dar em, se me olvida, con estilos propios de CSS, o digamos que pueden venir a la documentación y digamos que acá hay diferentes opciones en donde podemos decirle a la carta en donde, o al snack bar donde aparecer. Ya ves que Material UI ya tiene resuelto eso. Entonces acá ustedes simplemente le pasan la posición y ya él se encarga de ejecutarla. Ok, profe, gracias. Acá en la orientación, tú la puedes poner. Entonces vamos a probar. Vamos a probar. No sé si a eso te referías. Sí, sí, me refiero a O eso. si querías alguna posición en específico, por ejemplo, al centro o algo así. No, pues yo la pondría como cerca a la card o dentro de la card para que el usuario la pueda observar, ¿no? Digamos que, bueno, acá se me estalló y no sé por qué. Digamos que sí se podría utilizar, pero digamos que tendría que tener un poquito más de trabajo. Pero sí, sí se puede hacer. Tengo un amigo mío que ustedes lo conocen muy bien y dice todo se puede en los proyectos de los que he trabajado con él. Pero sí, digamos que tú puedes generar el posicionamiento en donde quieras. Vamos a cerrar consola. Y bueno, acá, digamos que si todo les está funcionando y ustedes no han movido nada, Next.js, por alguna razón, guarda todo en caché, por ejemplo acá, y la idea sería que lo bajaran y lo volvieran a subir. No sé por qué tiene este error, digamos que ya hay mucha gente que se está quejando de esto y esperan solucionarlo en la próxima versión que saque. Will, no sé si tienes otra pregunta o dejaste la manito levantada. Se me quedó levantada, disculpa. ¿Listo? Manuel, bien pueda. Hola, Dari, hola. Eh, ¿Será que pues te quería pedir un favor? ¿Será que así como estamos trabajando este botoncito, podrías hacer un ejemplo de UseEffect, porfa?
Yo creo que con eso ya full. Mm, ¿A qué te refieres? O sea, no te entendí la pregunta. Que es que, o sea, digamos, a mí todavía no me ha quedado muy claro el use effect. Todavía estoy como que lo veo y lo entiendo y a veces no. ¿Será que sí podrías hacer un ejemplo de use effect, pero utilizando eh, este último botoncito que despliega el snack bar, como para verlo así en un ejemplo bien sencillito? Ok. Manu, qué pena, Bueno, Dani, yo te interrumpo. dale, dale, Alejo. Vale, lo que pasa es que el trabajo del use state y el trabajo de use effect es bien diferente, ¿cierto? El effect, el use state, perdón, es básicamente una variable que es dinámica y que podemos actualizar usando una función, ¿cierto? Una función que viene en ese segundo parámetro de ese arreglo. El use effect, en cambio, es una función que nos permite manipular el ciclo de vida del componente. Por eso al inicio de la clase vimos lo que era el ciclo de vida, porque lo que hace el use effect es como observar y reaccionar ante los cambios de un componente. ¿Sí? Entonces, en este caso o en este ejemplo que está haciendo Dani, no es necesario usar el use effect porque no estamos, no necesitamos que el useEffect ejecute nada. Por sí solo el useState está haciendo el cambio de la variable, está actualizando la variable. ¿Vale? No sé si ahí Daniel quiere agregar algo más, pero hay que No, entenderlos como que son dos funciones con tareas diferentes. No es como que vas a reemplazar uno con el otro, sino que antes se complementan como lo hicimos en la parte de los filtros y como lo pudiéramos hacer en una petición, ¿cierto? En la petición, vamos a llevarlo a la petición que es como la parte más completa. En la petición el trabajo del useEffect es hacer el llamado, exacto, ahí es hacer el llamado de la petición de Fetch Hotels cuando el componente se monta, o sea, cuando un componente se monta, estamos hablando que el componente se ve por primera vez, ahí estamos hablando del montaje de un componente. El useEffect lo que hace es decirle, cuando este componente se monte, haga la llamada del fetch hotels. Esa es la tarea del useEffect, ¿cierto? Y internamente, entonces, esa función que estamos llamando del fetch hotel usa un useState, que es el que está en la línea 22 que dice set hotels data. Es una tarea totalmente diferente y lo que hace es guardarme la información que trae la API en ese estado para que además sea global, ¿cierto? Si tú quisieras usar data que está en la línea 21, abajo en la parte del HTML no puedo porque data es una variable de un scope interno a esa función. Entonces, yo lo que hago es actualizar el estado con data para que sea global y todo el componente tenga acceso a hotels data. Entonces, mira que las tareas son muy diferentes del useEffect y del useState. Son complementarios, pero no hacen lo mismo. O sea, uno actualiza, ¿cierto? Es el use state actualiza y va dándole dinamismo. Y el otro va dejando como, digámoslo, como registros de lo que va haciendo. O sea, se crea, se actualiza y luego muere, digamos. Más fácil al revés. El useEffect actualiza. El useState lo que hace es simplemente guardar información, que con esa información yo lo que hago es condicionar cosas como lo que hicimos con el loading, ¿cierto? Esa información yo la voy actualizando y voy condicionando cosas, es muy diferente, pero es el useState el que tiene la posibilidad de actualizarme todo el componente a lo largo de su ciclo de vida. Listo. No sé si de pronto ahí quedó más claro o estamos muy enredados con el tema. Pues yo lo voy soltando un poquito porque está denso, la verdad está denso. Pero sí, entonces, sí. en la medida que uno va trabajando con el use effect, entonces va diciéndole, bueno, entonces actualícese así con el use state o al revés. No siempre No tienen que ir de siempre. la mano. Dale, Dani. Sí, sí, que no siempre tienen que ir de la mano. O sea, tú puedes utilizar un useEffect y dentro de useEffect la actualización se puede hacer con con una función normal, como las que hemos venido trabajando. Sino que digamos que en este caso
por temas de buenas prácticas y por temas de renderizado, decidimos utilizar el useState, pero no siempre se actualiza con un useEffect. O sea, no siempre que ustedes vean un useEffect a fuerza o a camisa de fuerza debe llevar un useState. Entonces sirves como para dejar es que estado es como redundante, como no sé, como un registro, es decir, pum, justo en este momento está de cierta manera y uno ya después trabajar con esos datos, pues qué sé yo. Exactamente, exacto. El state es más bien un valor eh, propio de cada componente. A eso nos referimos cuando estamos hablando del estado, ¿cierto? Algo, eh, por así decirlo, una variable que le pertenece solo a ese componente y que se puede actualizar al lado del ciclo, a lo largo del ciclo de vida de ese componente. El useEffect, en cambio, lo que hace es estar observando lo que necesito hacer en ese componente y lo que yo le paso adentro a ese useEffect. Yo a ese useEffect le puedo pasar cualquier tarea y decirle actualícese cuando tal cosa cambie o, o haga, muéstreme tal cosa cuando el componente se está montando. Entonces, miren que ahí al principio Daniel les explicó cuál era cómo se hacía antes en componentes de clase, que se usaban tres funciones diferentes para hacer digamos que ese movimiento a lo largo del ciclo de vida de un componente, en el montaje, en la actualización y el desmontaje. Lo que hace el useEffect es reemplazar esas tres funciones que vemos abajo y convertirse en una sola, que dependiendo cómo la usemos, podría ser el montaje, podría ser la actualización o podría ser el desmontaje. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace el useState, reemplazar estas tres funciones, pero la labor del useEffect y la labor del useEffect es muy diferente. Veamos el useEffect como un observador de algo que se quiere ejecutar. ¿Listo? Y el useState más como esa variable que yo puedo gestionar en mi componente. ¿Listo? Qué pena, Daniel, la interrupción. No, no, Dale. no, fue oportuno realmente. Bueno, como anécdota, a mí me costó mucho tiempo entender hooks, en este caso, entender el useState y el useEffect, que son como los dos principales que deberíamos de saber manejar. Me costó demasiado, o sea, yo terminé el semillero y me costó unos mesecitos más y me tocó leer mucha documentación de React, siendo sincero, y tragar y consumir demasiados cursos. Yo creo que en los 2 primeros meses me llegué a consumir hasta 8 cursos de Platzi en React, tanto en React como en Platzi como en Udemy y cursos en YouTube para poder entenderlo. Entonces, si de pronto no sienten que no fue claro hoy, de pronto les dejamos algún videito que puede explicar mejor useEffect para que lo tengan un poquito más claro. Gracias, Ari, gracias, Heidi. Sí, está denso, pero ya vamos aclarando, ya con las explicaciones de ahorita ya me queda mucho más claro. Listo. Igual son temas nuevos que hemos visto, que apenas vamos viendo, entonces sí es normal de que de pronto eh, tengamos ahí como vacíos en temas de conocimiento y sintamos que nos está atropellando mucho. Como nos ha sobrado demasiado tiempo, mucho, yo lo que voy a hacer es que voy a implementar algo y es que, perdón, acá no, y es que acá me hace falta mi header, ¿cierto? Acá me hace falta mi header, o sea, mi header no, mi barra de navegación. Entonces voy a creármela, pero no me la voy a crear así como así, me la voy a traer de Material UI, porque la idea es que ustedes de este semillero trabajen lo que más pueda con Material UI. ¿Listo? Y voy a utilizar, se me olvidó cómo aparece acá, menú. No, este menú no es, este menú no es. No sé si Aleja, ¿recuerdas cómo se llama el menú que tiene Material UI? Se me olvidó. Adbar. Ya, Ah, se para llama eso Adbar. sí. Se me había olvidado. Y acá tienen diferentes adverts.
Entonces, vayan a escoger el que ustedes quieran, el que ustedes sientan que da más con el que ustedes quieren hacer. Pero yo voy a utilizar este de acá, este que está acá. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a darle en Extend Code, en extender el código, y me voy a copiar todo. Voy a traer todo lo que tiene esto. Entonces, le voy a dar copiar y voy a crear un nuevo componente. ¿Dónde creen que puede ir creado en Atomic Design? Ya saliéndonos un poquito de USFX y de lo que vimos hoy. ¿Dónde creen dentro de mi Atomic Design, dónde puedo crear mi header? A ver, muchachos, vamos a democracia, a ver quién. ¿Dónde creen que acá puedo crear mi header? O mi menú. En el template. En los templates, ¿no? Recuerden que los templates lo que hacen es renderizar un organismo. Y un organismo lleva lógica. Recuerden que los organismos están encargados como de las lógicas. En las moléculas. Recuerden que acá en moléculas teníamos la cart, teníamos la tarjetica y teníamos el header. ¿Listo? Entonces acá lo que podemos hacer es que yo voy a poner... Tengo la esperanza de que mi amigo John Jairo ChatGPT Cortés haya entendido todo lo que... para que me explique. Esperemos que sí. Esperemos que John Jairo nos dé la explicación el próximo espacio. Entonces acá lo que voy a hacer es que voy a crear, no sé, un nuevo archivo que se va a llamar menú. ¿Listo? Una nueva carpeta, perdón. Y acá dentro de menú vamos a tener menú.jsx y acá vamos a crear un functional component. Pero antes de crear el functional component, lo que yo voy a hacer es que voy a pegar toda esa información que me traje cuando pegué. Y a mí, en mi concepto personal, no me gusta trabajar con la palabra reservada function. No me gusta. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a transformar esto en una run function. Entonces const, le voy a cambiar el nombre a menú. Y acá lo que voy a hacer es que voy a igualar esto. Y acá voy a poner la flecha. ¿Listo? Listo, ya lo tengo. Y vamos a renderizar esto. Para que el menú se vean todas las vistas, ¿cierto? Tanto cuando vayamos a la opción de reservar, como para cuando veamos los detalles y que el menú lo tengamos anclado acá durante toda nuestra aplicación, el menú lo debo de poner en mi layout, ¿cierto? Entonces yo voy a venir acá a SRC, App, y voy a venir acá a layout. Y en layout lo que voy a hacer es que voy a importar antes de los children, ¿cierto? Mi menú. Entonces voy a importar mi menú que viene, no el de Material UI, el que viene de los componentes. Slash, esto. Y acá tenemos el menú. Vamos a ver si el menú está bien. Acá me dice que menú icon. Ah, bueno. Menú icon. No debería. Vamos a ver el menú que pasó. Que está llorando. Ya no necesitamos React. React después de la versión 17 ya no es necesario importarlo. En versiones anteriores sí había que hacerlo. Entonces me dice que menú icon material no está. Ok. ¿Qué hacemos? Vamos a comentar esto. Y vamos a comentar esto por el momento. Vamos a ver si nos genera más errores. Y acá ya tenemos menú. Es más, ni siquiera lo vamos a utilizar. Si ustedes quieren utilizar un menú o algún logo, pueden importarlo directamente de sus assets. Recuerden que los assets los pueden poner acá en la carpeta public. Se me fue. Creo que acá en la carpeta public. Pues acá pueden tener, no sé, algún icono de hotel. Acá lo que yo voy a hacer es que voy a duplicar esto. Voy a hacer control C, control V, todo 3 veces y acá voy a poner mi home, voy a poner reservas y creo que lo voy a dejar así por el momento. ¿Listo?
Vengo acá y acá ya tenemos el home y las reservas. Y vamos a comenzar a darles estilos. Yo creo que alcanzamos a jugar con los estilos un poquito nosotros acá en clase. Entonces vamos a crear un archivo modules, que es menú.module.css. ¿Listo? Y vamos a dividir esto en dos. Entonces, para que el menú se quede fijo, ¿cierto? Para que cuando hagamos scroll el menú se quede fijo y esté en toda la page, vamos a utilizar una propiedad que se llama Pixel. Bueno, eso también se puede utilizar stick. Pero, vamos a ver, yo creo que la podemos poner acá. Vamos a importar los estilos acá. Import styles desde, y vamos a importar el modelo. Esto. Y acá vamos a ponerle el class name. Esto. Y vamos a poner styles. ¿Cómo vamos a llamar? Vamos a ponerle con Tyler Men. ¿Listo? Y esto lo vamos a mandar a llamar aquí en mis estilos. Pues, vamos a pegar la clase y vamos a esto darle un position pixel. ¿Listo? Creo que con el sticker también se puede. Entonces al bajar, al darle scroll, ya no se me está. Bueno, acá hay como un back, que si ven acá están los hoteles, se ven los botones, pero eso ya lo vamos a organizar más adelante. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a cambiarle ese color. Vamos a darle un background color. Y yo quiero, vamos a escribir acá red. Yo quiero como un color gris medio transparente. ¿Listo? Un color gris medio transparente. Y ahí está. ¿Listo? Pero si ustedes notan algo, acá el header está por debajo, o sea, acá ¿cómo se llama? Sí, mi header está por debajo, o sea, eso está como por encima. O sea, acá lo que vamos a hacer es que podemos darle un margin bottom de 20 píxeles. Ok, no funcionó. Bueno, ahí también vemos qué pasa. Lo que me interesa van a ser estos tipógrafos. Esto también lo podemos eliminar porque ya no lo necesitamos. ¿Listo? Entonces acá en Toolbar lo que vamos a hacer es que vamos a poner otra class name y vamos a poner styles content option. ¿Listo? Option menu. Option menu. ¿Listo? Y esto, ahorita sí, vamos a ponerlo acá. Vamos a traerlo y vamos a darle un display flex. ¿Listo? Y vamos a darle un gap de, no sé, 0.5 red. Para que tengamos una separación acá. ¿Listo? Y esto yo no lo quiero acá, sino lo quiero a este lado. Entonces vamos a darle un flex direction, perdón, no, un justify content. Y vamos a decirles flex end para que se pasen al otro lado. A ver. Ah, bueno, los iconos son de otra librería. Acá es porque no quería utilizarlo, pero sí, podemos utilizar Material Icons para poder importarlo. Simplemente lo importa porque si nosotros observamos en el package, creo que no lo tengo. Solo tengo Material UI. Y hay otra librería, si mal no estoy, que se llama Material Icon, que es cuando recién ingresamos. No sé dónde, no se aleja. Pronto hay para no dejarlos. Material Icon. Material UI Icon. Dale, si quieres yo la busco y la paso ahí por el chat. Creo que es este. ¿Listo? Entonces esto también lo podemos instalar.
acá en instalaciones, ustedes vienen y no sé por qué. Instalaciones, vienen y copian este comando y lo colocan. Entonces acá crean una nueva, bueno, yo voy a crearme una y simplemente lo pegan y lo instalan. Entonces de esta forma podemos instalar los iconos. Ahí no me dejaba porque obviamente no lo tenía instalado y pues no creí conveniente hacerlo para esta clase. Listo. Bueno, démosle a esto un color, no sé, numeral FF, no, ya se me olvidó como el negro, 0, para hacer un contraste. Y, eh, dice, vamos a volverlo a bajar, vamos a volverlo a subir, no sé por qué se generó algún error. No sé si fue por la instalación que realizamos. Listo, este género es opcional. Bueno, el menú no es que sea opcional, digamos que el menú ustedes lo pueden hacer con Material UI o lo pueden hacer de algún video que hayan tenido y que quieran sacar, también lo pueden hacer. Son libres de realizarlo como ustedes quieran. No tiene que ser obligatorio como lo estoy haciendo yo. Si ustedes quieren utilizar otros estilos, también lo pueden utilizar. ¿Listo? Y vamos a cortar esto porque no sé por qué no se está ejecutando. ¿Tienen alguna duda, pregunta que podamos resolver ahí mientras vamos realizando el header, el menú, perdón? Pueden abrir el micrófono, pueden levantar la mano. Por acá. Yo tengo una pregunta. Yo siempre tengo preguntas, bendito Dios. No sé si esto es una bobada, pero yo he buscado harto el código que hemos estado haciendo en clase y no lo he encontrado. No sé si de pronto lo estoy buscando donde no es o no está subido. O No sea, está subido. ya, ya. Tienen que verse el video y realizarlo con el video. No está subido. Digamos Dale, dale, que dale. puede estar subido, pero después de que de pronto entreguen el reto. Ahí como para que lo tengan. Pero por ahora no está subido. No está subido. Y podemos darle acá al class name. Es más, eh, creo que acá podemos cambiarle el color a primary. No sé si se escribe así. No sé si me equivoqué. Sí. ¿Te acuerdas cuál es el rojo, Aleja? Pongámosle acá el color, el negro, perdón. Y acá debería de no mostrarse. A ver si te traes. Dejémoslo así blanquito y lo único que sí es que a esto, cada vez que se realice, bueno, no un hover, sino acá. Class name. Y vamos a ponerle label menu. Primero el styles. Styles.label menu. ¿Listo? Y esto mismo me lo voy a traer para el siguiente, para este tipografía. Y vamos a utilizar esta clase acá. Vamos a ver si le podemos cambiar el color. Color red para probar. No lo vamos a dejar rojo. Simplemente para probar. Listo. Ahí se cambió. Entonces ahí ustedes ya pueden escoger como el color que más les guste. Yo lo voy a dejar negro. Le voy a dar un font weight bold para que sea como negrilla. Y creo que ya. Creo que lo voy a dejar así. Y a esto vamos a ponerle un hover. Hover. Y vamos a ponerle un color. Y vamos a robarnos el color naranja que tenemos acá. Entonces, vamos a buscar acá color.
Creo que es este. Acá está. Vamos a robarnos este colorcito. Listo. Y esto es que para cada vez y a esto vamos a darle un cursor pointer. Y es que cuando yo me pare, no sé si notan la manito acá que está actualmente, es que cuando yo me pare sobre él, se cambie el estado del cursor. ¿Listo? Esto actualmente no está funcionando, no está sirviendo. Esto lo vamos a poner a funcionar en próximas clases. Por el momento, lo vamos a dejar así. No sé si tienen alguna pregunta con el tema del header. Les queda como tarea, para no sea como tarea, que el header no quede acá encima sobre esto, sino que quede por debajo, o sea, que a partir de aquí para abajo quede el buque, que el header que hemos creado, el menú quede arriba. ¿Listo? No quede así como está actualmente. Eso les queda como tareita. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda. Yo voy a parar la grabación y si tienen alguna duda, pues las respondemos.